Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Estudió orgullosamente en la Universidad de Chapingo. Así es. Ingeniería agronómica. Máster en Ciencias Genética Vegetal en el Colegio de Postgraduados de Chapingo y en 1983 obtuvo el grado de doctor en Morfogénesis Vegetal por la Universidad de Calgary. Así es, en Alberta, Canadá. Bueno. Es un placer estar contigo. Gracias. Secretario. Sí. Reforma al artículo 27 constitucional durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Así es. Muchos dicen que ahí empezó la debacle del campo mexicano. Bueno, en realidad hay que reconocer que veníamos arrastrando un abandono del campo. Digamos que los resultados de la revolución finalmente no fueron la consecuencia que todos esperábamos, porque al final de cuentas nuestro país tiene esa vocación y yo pienso que lo seguiremos siendo. Somos un país altamente rural y con una proporción de nuestra población, de nuestra sociedad, muy rural. Entonces se esperaba que efectivamente hubiera un cambio, una evolución respecto al sistema ejidal y como las consecuencias que hoy día estamos viendo y que tratamos de recuperar y sobre todo avanzar en eso, pues ahí están, el campo abandonado y bueno, este gobierno, el presidente muy claramente ha dado la instrucción. Hay que remontar eso, hay que sacar de la pobreza a la gente, haciendo al sistema ejidal productivo a través de la asociatividad, a través de ir desarrollando el campo con esa vocación que tiene. ¿Se ha logrado justicia social en el campo? Vamos avanzando. No es un tema que se pueda dar en el corto plazo, pero sí te podría dar un dato. Según Coneval, no lo decimos nosotros, en lo que va del sexenio, en estos 3 primeros años, hemos sacado de la pobreza a 800,000 cabezas de familia. Esto es, la verdad es que es muy significativo. Si bien hemos venido avanzando en la ejecución de nuestros programas sociales, que todavía falta mucho por hacer, hoy día pues podemos dar esa información o compartir esa información. Sacar de la pobreza a 800,000 familias es un logro importante y ha venido contribuyendo en forma directa pues los programas sociales que está ejecutando la Secretaría. Muchos piensan que los programas sociales, lejos de generar deseos de progreso, estandariza a la gente. ¿Qué me puede usted decir de eso? Esa es una muy buena pregunta. Yo lo que te diría es de que, insisto, ha sido muy difícil remontar la situación en la pobreza que está el campo. Y en ese sentido, los programas que estamos impulsando han sido orientados precisamente a mejorar los ingresos de los productores. Propiamente, te diría, están sentados en 3 grandes pilares. Incrementar la productividad, esto es reconocer que tenemos limitantes en términos de superficie. Si nosotros no hacemos esos terrenos o esos predios productivos, la única forma que tendríamos de garantizar la alimentación sería expandiendo la frontera agrícola, cosa que no es deseable y ni mucho menos lo vamos a hacer. Entonces tenemos que hacer más productivo nuestro campo. Y ahí pues los campesinos, los agricultores, nuestros indígenas, nuestros ejidatarios están recibiendo conocimiento, están recibiendo los insumos que hemos venido proveyendo para que sean más eficientes. Cuando eso lo logramos, claramente sus ingresos se mejoran. Y en ese sentido sí estamos viendo un beneficio directo. También era muy importante darles una certidumbre respecto a lo que vale su cosecha. En ese sentido, los precios de garantía están incidiendo en los 4 cultivos básicos, que son maíz, frijol, arroz y trigo harinero, porque antes de sembrar ellos ya saben cuánto va a costar, al menos el piso del costo de su cosecha, tienen ya una idea de lo que esto va a costar. Y en el caso de la leche también. Entonces ese es otro gran beneficio. Y finalmente pues es acercarle los bienes públicos que provee el gobierno, que parece que no se toma mucho en cuenta, pero ahí están. Quiere decir con esto, por ejemplo, todo el tema de las sanidades, todo el tema de la protección contra plagas y enfermedades, todo eso
le cuesta al gobierno, pero lo tienen todos los productores. Aquí sí estamos hablando de los pequeños, medianos y grandes. Es un bien público básico y fundamental que nos ha dado una gran reputación nacional e internacional. Se había hablado de desabasto. ¿En este momento ya no hay? No hubo, yo diría, ¿O no hubo? en el peor de los años, el año pasado, digo, de la historia moderna de nuestra agricultura, pues este fue el único sector que creció. La verdad es que crecimos al 2% y eso ha sido el resultado del trabajo de todos nuestros productores, o sea, funcionaron todas nuestras cadenas productivas, agropecuarias, pesqueras, acuícolas, y no hubo desabasto de alimentos, no hubo tampoco compras de pánico, como tristemente ocurrió en otros países, de modo que ellos hicieron su parte, y el gobierno acompañando y garantizando que efectivamente no tuviéramos esos exabruptos de precios o de desabasto. Entonces, la verdad es que esa es una prueba más de que este sector, pues aparte de comprometido, porque también estuvo expuesto igual que todo a la sociedad mexicana, a los problemas del COVID-19 y seguimos, pero seguimos creciendo. Al cierre de septiembre estamos creciendo al 2.1%. ¿Qué tanto le pegó la pandemia del COVID-19 a el campo? Insisto, como cualquier parte de nuestra sociedad, obviamente estuvimos expuestos. Podríamos pensar que en las condiciones rurales, digamos, la exposición es menor, hay menos contacto de entre la gente, no hay aglutinaciones, obviamente al aire libre, muchos de ellos, y hubo, yo diría, ese beneficio que recibió la sociedad rural y en consecuencia, pues, al igual que el resto de la sociedad, insisto, pues tuvimos impactos en cuanto a la salud y obviamente pérdidas de vidas humanas, pero tal vez el resultado que hoy día podemos decir es efectivamente la producción siguió y siguió no solamente atendiendo la demanda nacional, sino también crecimos mucho en la exportación. Y tal vez un dato, si me permites, que te podría decir, produjimos como nunca 290.7 millones de toneladas de alimentos en el año más complicado. Entonces, cuando uno analiza eso y cuando lo pones en esa perspectiva, la verdad es que da mucha certidumbre de todo este esfuerzo y este potencial que tiene nuestro país como una potencia productora de alimentos. Algunos neoliberales o conservadores, bien llamados o mal llamados por la 4T, sí, dicen que los precios de garantía no generan desarrollo en el campo. Los precios de garantía se establecen, insisto, como un piso. Hoy día, por ejemplo, nos da mucho gusto que Segalmex no esté comprando frijol. Okay. ¿Y por qué queremos que no compre frijol? Pues porque queremos que el precio comercial sea superior al precio que establece Segalmex como un precio piso. Entonces, pues sí, uno esperaría que no acudan a Segalmex a vender su producto. Entonces, se está operando el precio de garantía en el sentido de que dice, al menos esto es lo que vale tu cosecha. Si la puedes vender por arriba de ello, pues qué bueno. Y eso es lo que ha venido ocurriendo claramente en el tema del frijol. También hay que ponerlo en contexto de los impactos que están fuera de nuestro control, particularmente los ambientales, los impactos climatológicos. Entonces veníamos arrastrando 2 años de sequía, entonces claramente el desabasto, la oferta productiva del campo, pues se ve afectada por estos imponderables climatológicos. Entonces tendríamos que estar tomando en cuenta eso. Entonces, al final de cuentas, el precio de garantía lo que le dice al agricultor, pues al menos esto es lo que vale, y eso te ayuda a negociar el precio. Okay. Y Segalmex no es el acopiador principal de granos. Lo que hace Segalmex es que compra lo que necesita para sus 24.700 tiendas pequeñitas que hay en todo el territorio nacional, y es donde se oferta pues la canasta básica. Entonces compra frijol, compra maíz, compra trigo y lo vende a ese precio de garantía. O sea, lo compra, perdón, a ese precio de garantía y lo vende al precio comercial. El cambio climático. Sí. Es una realidad en todo el mundo.
¿Qué va a pasar con México? ¿Ha hecho usted un análisis de esto? Definitivamente. El cambio climático es una realidad, pero hay que ver que este impacto cuyas consecuencias hoy día estamos padeciendo y lo seguirán padeciendo las futuras generaciones, no es algo que se esté dando ahora, viene obviamente acumulándose una serie de alteraciones que el propio hombre en su afán del desarrollo pues ha impactado por las condiciones atmosféricas y estamos sufriendo las consecuencias. Pero hay que reconocer que en la tendencia del cambio climático, cuyo horizonte será el incremento de la temperatura, en ese tiempo de largo plazo, pues hay variables donde tenemos de repente mucha lluvia, donde tenemos inundaciones, donde tenemos altas temperaturas, donde tenemos el advenimiento de plagas y enfermedades. Entonces, cuando hay todos esos factores que están fuera de nuestro control, nosotros tendríamos que estar pensando, cosa que hemos hecho como Secretaría de Agricultura, es cómo vamos a ir adaptando la agricultura a estas condiciones. No hay muy clara la evidencia de que vamos a tener con mayor frecuencia sequías prolongadas, temperaturas extremas, nuevas plagas y enfermedades. Bueno, lo estamos viviendo en caso de los humanos. Pero igual tenemos las amenazas, por ejemplo, la peste porcina africana, que viene de China, fundamentalmente de Asia, y que pues ha devastado la industria porcícola del mundo, lo está alterando. Entonces, son los desafíos que tiene que enfrentar nuestra Secretaría, nuestra agricultura, y pues tenemos que irnos adaptando a ella. Entonces, esto tiene que estar acompañado pues del acceso al conocimiento, a la innovación, a la comunicación. Pues es el siglo de la innovación tecnológica y el desarrollo. Secretario, sin embargo, cuando vemos los presupuestos que envía el Ejecutivo y va al Legislativo, vemos que no hay mucho apoyo al campo. ¿Económico? Sí, que cada día se reduce más, cuando más se necesita. Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante y si me permites yo te diría, nosotros hemos hecho el análisis de la proyección y de los impactos del presupuesto en los últimos años, en los últimos gobiernos. Y efectivamente el presupuesto tenía en el orden de los 70,000 millones de pesos al año. Entonces, claramente, cuando iniciamos el gobierno, el presupuesto se viene reduciendo. Se viene reduciendo hasta llegar a los 49,000 millones, que es lo que estamos ejerciendo. Pero cuando hacemos la proyección de la productividad, la verdad es que es muy interesante ver que, a diferencia de la tendencia que declina el presupuesto, en realidad la productividad se incrementa en forma muy significativa. Entonces, no hay una correlación directa, estadística, del presupuesto con la productividad. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el último año de la administración anterior, efectivamente se ejercieron en el orden de los 73,000 millones de pesos. Pero la productividad no llegaba andaba por los 170 millones de toneladas de producción de alimentos. Entonces, nosotros con menos presupuesto hemos logrado, y está claramente demostrado, que hemos logrado producir más. Entonces, la pregunta es, pues, ¿a dónde se iba ese recurso? Primera pregunta. Y segunda, ¿por qué el recurso no es directamente proporcional a la productividad? Entonces, aquí estamos claros de que un ejercicio de presupuesto transparente, directamente ejecutado hacia los beneficiarios, sin intermediarios y sin corrupción, la verdad es que se refleja en la producción. Entonces, este año pensamos que va a seguir esa tendencia de incremento. El año pasado, 290,7 millones de toneladas, pensamos que vamos a cerrar este año con 293 millones de toneladas. O sea, claramente no quisiéramos que ese presupuesto siguiera bajando, y de hecho no ha ocurrido así. Este año se aprueba un presupuesto que sube de 49,200 millones, vamos propiamente a subir a 55,600 millones. Entonces, claramente nosotros esperamos un incremento mayor en la productividad.
Entonces, cuando se ejerce bien, cuando se ejerce directamente, sin intermediarios y sin corrupción, claramente estamos incidiendo en la producción. De esos intermediarios podríamos hablar de esas agrupaciones campesinas que eran lideradas por algunos partidos. Pues la verdad es que había una cantidad importante de asociaciones y de grupos de supuestos líderes que estaban defendiendo y que estaban apoyando a los campesinos y a los productores. Cuando el dinero se va ya directamente a los productores, pues lo primero que empezamos a decirle a estos liderazgos era que el dinero estaba allá. Entonces, si su vocación y su razón de ser siempre era apoyarlos, pues que los apoyaran en el campo, pero ya no a través de ellos, cosa que ha venido ocurriendo. O sea, eso cambió totalmente. Cambió definitivamente. Porque eso lo anunció el presidente, sí, que ya iba a ser directo el apoyo a los campesinos. Directo y sin intermediarios. Y eso ha venido operando. La verdad es que en nuestros programas de lo que está ejecutando la Secretaría van directamente a una población que anda en el orden de 2.8 millones de agricultores y importante, el 34% mujeres. Entonces, esto es un cambio verdaderamente muy, muy importante y ya te digo, al final de cuentas lo que está ocurriendo es que no solamente es entregarlo directo, hay que entregarlo de acuerdo con los ciclos agrícolas. De nada te sirve que entregues apoyos cuando ya están próximos a la cosecha, pues no tiene ningún beneficio. Entonces, todo este gran esfuerzo lo hacemos siempre poniéndolo en coordinación con los ciclos agrícolas. Muy bien. Marzo, antes de que empiecen las lluvias propiamente. Ahora, hay muchísimas tierras que quedaron abandonadas porque quienes se hacían tradicionalmente cargo de ellas eran los hombres, que muchos decidieron irse a probar suerte a Estados Unidos y dejaron las tierras sin cultivar, sin trabajar. Y se quedaron, ya sean sus hermanas o sus esposas, incluso sus madres. Las mujeres. ¿Cómo se les puede apoyar? ¿O qué está haciendo la Secretaría de Agricultura? Sí, efectivamente hay una pérdida de la fuerza de trabajo y no quiero decir con esto que la mujer no lo esté haciendo. Exacto. En realidad, y aquí es un reconocimiento a las mujeres que tenemos ejemplos muy claros, muy evidentes, de que aparte de pues, llevar a cabo la familia, por llevar a cabo el hogar, pues se encargan de la parcela, se encargan de los animales y finalmente no hay ninguna diferencia en cuanto a la fuerza y la dedicación que ellas le han puesto y pues mantienen la actividad del campo. Tal vez Guerrero es el mejor de los ejemplos. Hoy día, digamos, a la mano, nosotros estamos proveyendo fertilizante directamente a los campesinos a tiempo y en los volúmenes de fertilizante y en las fórmulas que los análisis de suelo finalmente nos permitieron decir qué es lo que necesitaban y en qué cantidades y sobre todo qué tipo de fertilizante para sus cultivos. Entonces aquí casi el 50% son mujeres, las beneficiarias y tenemos vivencias muy interesantes porque efectivamente te doy una cifra. El estado de Guerrero fundamentalmente dependía de traer maíz para consumo del estado de Sinaloa. Hoy día es el quinto productor de maíz del país y eso lo logramos propiamente en 3 ciclos agrícolas, 2 años y medio, digamos. Estamos esperando una cosecha excepcional de maíz en Guerrero, que empieza la cosecha, bueno, que empezamos a cuantificar el resultado de la cosecha más o menos por febrero y marzo del próximo año. Okay. Va a ser excepcional, va a haber mucho maíz y lo que hoy día las mujeres del campo nos están pidiendo es un mecanismo de almacenamiento de su maíz, porque la verdad es que no tenían, históricamente no tenían la necesidad de almacenar, pues era propiamente de autoconsumo. ¿Pero hay algún programa especial para todas estas mujeres, por ejemplo, en el caso de las tierras? O sea, eran de los señores, que así era tradicional, se lo dejaban heredaban a los hombres. Exactamente. Pero estas mujeres no tienen esos papeles para acreditar que son sus tierras. Efectivamente, y lo que ocurría en el pasado es que al no poder acreditar la propiedad de la parcela, pues ellas no eran beneficiarias de esos programas. Aquí no, nosotros estamos considerando y bienvenidas las mujeres,
porque no hacemos esa diferencia. Lo que estamos ahí es identificando en base a su identificación, en base a los análisis que hacemos de la georreferenciación de su predio o del predio del cual ella está trabajando, y igual recibe el apoyo de estos programas sin ninguna diferencia. En el caso de la innovación en el campo, uno va a otros países y bueno, la tecnología y la innovación es lo base para poder desarrollarse y progresar. Así es. ¿Qué pasa en México? Tenemos, qué bueno que se menciona el tema de la innovación, porque yo te podría decir, tenemos un abanico de tecnologías de las más avanzadas hasta las más de autosuficiencia, las más limitadas o las más tradicionales, diríamos, que están poniéndose en práctica en el país. Te diría que no tenemos ninguna diferencia tecnológica con los países más avanzados en la agricultura, determinadas regiones del país y para determinados cultivos. Tenemos también una superficie de agricultura protegida verdaderamente envidiable, donde los productos de la mejor calidad compiten con cualquier producto del mundo. Hablemos de hortalizas, de frutas, de frutillas, por ejemplo, que somos líderes, pues, de los líderes mundiales. Entonces no tenemos, podríamos decir, ninguna tecnología que no la estemos aplicando en el territorio nacional, en nuestra agricultura. Y podemos perfectamente competir, te decía, con los países europeos, con nuestros socios comerciales de Canadá y Estados Unidos, con productos que además de la tecnología, pues tienen el gran beneficio de que tenemos la capacidad de producirlos todo el año, con una alta capacidad tecnológica. Entonces, no tenemos, insisto, que envidiar en términos de tecnología. Tenemos claramente, y en ese gradiente, digamos, desde lo más avanzado hasta la potencia de la agricultura de autosuficiencia, que no es tampoco nada despreciable. El conocimiento tradicional que estamos rescatando, combinado con ciertos avances tecnológicos, como te decía el caso de los análisis de suelos, pues hoy día nos permiten hacer esta agricultura única y altamente competitiva. Somos el 12º país productor de alimentos del mundo y somos el 7º país exportador de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros del mundo. Exportamos a 192 países. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que acompañado de la tecnología, acompañado de nuestros productos, acompañado de nuestros bienes públicos, pero sobre todo de nuestra capacidad productiva, gracias a los productores, pues tenemos esa posición, yo diría, bastante envidiable por el resto del mundo, porque somos un país, insisto, de gran vocación agrícola, pero la hemos sabido aprovechar. Y eso pues se debe a los productores. El caso del vino. Ajá. Nuestro país pues no es un gran productor de vino, salvo en esta zona de Baja California. Ajá. Alguna parte en Guanajuato, Zacatecas, pero estoy leyendo aquí que hay más de 500,000, que genera más de 500,000 empleos y genera 470,000 toneladas. Sí, efectivamente. Hay 14 estados. ¿Cómo se les va a apoyar más para que puedan seguir produciendo? Hay 14 estados productores de vino. Tenemos, efectivamente, no somos un país que produzca mucho, pero producimos de muy alta calidad. Yo diría, en los últimos 5 años, según la información, más o menos hemos ganado 1,500 medallas de prestigio en contextos mundiales, en competencias por nuestra calidad. Y pues eso ha venido reflejándose en pues un acceso al mercado. Lo que limita, yo te diría, el crecimiento son 2 factores. Uno que, bueno, afortunadamente tenemos la mayor producción del vino, el 80% se consume por mexicanos. Entonces hay yo diría, una predilección de nuestros consumidores de vino nacionales por nuestros propios vinos, primero. Y si quisiéramos seguir creciendo, la limitante siempre va a ser la disponibilidad de agua. Valle de Guadalupe es una región privilegiada en términos de su ubicación, tiene clima mediterráneo, esto es, tiene humedad cuando hace frío, entonces eso beneficia mucho la vid, la producción de uva.
pero tenemos esa limitante de agua. Entonces podríamos seguir creciendo siempre y cuando pudiéramos tener acceso al agua. Quiero decirte que a través de las gestiones que los propios vitivinicultores nacionales y algún apoyo que dimos y pues las reuniones que hemos tenido, finalmente logramos que el Congreso Mundial de la Viña y el Vino va a ser va a tener lugar en México. Y entonces vamos a traer a toda yo diría unos 800, 900 industriales del vino mundial y también sommeliers, van a venir vitivinicultores, pues no solamente a disfrutar del vino mexicano, sino también a ver asociado con todo eso, pues todo lo que nuestro país ofrece, en términos culinarios, en términos de toda nuestra cultura. Entonces va a ser un escenario muy importante y claramente la exposición que va a tener nuestro país para este selecto grupo de personas y de inversionistas que vienen a ver qué es lo que está haciendo México, que está haciéndolo también en términos de la producción del vino. Ahora, todo tiende a los cultivos orgánicos, es como una nueva etapa. Ya nadie quiere fertilizantes, nadie quiere esto. ¿Usted qué piensa de esto? Yo digo que es una tendencia hacia donde definitivamente vamos a ir progresivamente disminuyendo el abuso que se ha tenido de los agroquímicos. Okay. Porque la verdad es que hemos en el camino prescindido de la innovación y el conocimiento sobre las plagas, las enfermedades. Yo te hacía la referencia a los análisis de suelo. Exacto. De repente ya no se fertiliza en función de un adecuado análisis de suelos o ya no se combate determinado tipo de plaga en base al estudio, el conocimiento de pues, cuál es el ciclo biológico de ese insecto que queremos combatir, sino que por calendario se hacían aplicaciones. Entonces se empezó a abusar y en consecuencia, y esto ha sido un proceso donde hemos venido perdiendo la batalla porque en la medida que vamos aplicando más agroquímicos, generamos resistencias, generamos tolerancias, contaminamos el suelo, contaminamos el agua. Entonces, en el tiempo nos deshicimos de los análisis y del acompañamiento técnico. Los estudiantes, los estudiadores, todo esto, los investigadores, lo que han venido señalando es que necesitamos nuevamente regresar a los análisis, al uso adecuado de los compuestos que están muy mal aplicados y necesariamente tenemos que volver al acompañamiento del conocimiento. Y cuando eso ocurre, pues de alguna forma tendríamos que volver a acompañar esto del conocimiento. Pero insisto, en la medida que podamos ir sustituyendo estos compuestos con buenas prácticas, con compuestos orgánicos, pues vamos en la dirección correcta. Además, y me da mucho gusto decirlo, la sociedad misma está mucho más consciente de pues no solamente del costo ambiental, del abuso de estos compuestos, sino también los daños a la salud, los daños a los sistemas hídricos, a nuestras recargas de mantos acuíferos, y eso pues siempre será positivo, siempre hemos propugnado todo el tiempo por eso. Entonces aquí hay una gran oportunidad, yo diría un despertar, y donde la juventud, la gente está más consciente cuánto cuesta producir y cuánto daño se crea en todo esto. Okay. Secretario, ¿cómo prevé usted el campo mexicano, la ganadería, la agricultura, ganadería en el 2022? Va a seguir creciendo. Venimos con una inflación que tenemos, según el Banco de México, del 7%. Así es. Que obviamente va a afectar al campo. El costo de los alimentos. ¿Cómo prevé usted este 2022? Bueno, hay que analizar que todo esto que viene suscitándose por el costo de los alimentos son una serie de factores, muchos de ellos pues ajenos, digamos, a la política nacional. Por ejemplo, los costos de los transportes, los energéticos. También hay que tomar en cuenta que China se ha dedicado a comprar fertilizante de algo así como 8 millones de toneladas a 28 millones en un espacio de 2 años. Entonces esto ha encarecido mucho la disponibilidad de fertilizante en el mundo, aparte del incremento de los costos,
del transporte, de los energéticos. Entonces estamos sujetos a esta situación, de modo que yo sí veo el próximo año desde la perspectiva de la Secretaría y de nuestra capacidad productiva, va a seguir creciendo, vamos a seguir exportando, vamos a garantizar la seguridad alimentaria y vamos a, yo diría, a regresar a las condiciones normales en términos de nuestra oferta alimentaria. Tendrá este incremento de precios, insisto, por una serie de factores adversos, sequías en algunas partes del mundo, incremento de los precios de los granos como consecuencia. Nosotros tendríamos que seguir siendo en nuestra forma de venir operando una agricultura muy diversificada, una agricultura muy competitiva. Nos interesa claramente que no suban los precios para nuestro consumo nacional y estamos atendiendo nuestros compromisos en la exportación. Eso va a seguir creciendo. Tenemos un superávit que rebasa los 5.200, 5.300 millones de dólares. Y eso pues no es otra cosa más que pues está generando una gran demanda por nuestros productos. Y queremos seguir abriendo otros mercados. Los mercados árabes están siendo pues muy atractivos para nosotros, para nuestros productos, y hemos venido trabajando en esa dirección. El TEMEC. Sí. Al principio pues hubo ciertos roces. ¿Cómo lo está llevando el secretario Villalobos con su par en Estados Unidos? Nos está yendo muy bien, nos está yendo muy bien. Vale decir que en menos de un año yo he tenido entrevistas con el secretario Vilsack, el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, en 6 ocasiones. O sea, hay diálogo, hay acercamiento. Y no es de ahora, o sea, yo tengo ya tiempo de conocerme con el secretario Tom Vilsack y eso pues facilita y ayuda mucho. Y hemos estado trabajando en temas de nuestra relación comercial Estados Unidos-México, pero también hemos venido trabajando intensamente en el contexto regional. Queremos que Norteamérica sea verdaderamente un balance y un contrapeso a otros grupos de países asiáticos, la misma Unión Europea, con el objetivo de que se reconozca que nosotros somos los proveedores de alimentos en una alta proporción para el resto de la humanidad. También estamos trabajando cómo jalamos a los países centroamericanos de la situación crítica económica en que se encuentran en el Caribe y Sudamérica. Y en ese sentido ha servido de mucho la relación que tenemos con los ministros de Agricultura de los países latinoamericanos. Y ahí con el secretario Vilsack hemos hecho una muy buena alianza, por ejemplo, para atender problemas sanitarios. Hay la amenaza de la peste porcina africana que ya había señalado, porque recientemente se descubrió que tenemos esa enfermedad en República Dominicana y en Haití. Entonces estamos cerrando filas para contener que esa fiebre porcina llegue al continente americano. Estamos trabajando coordinadamente. Con Canadá hay una relación de tiempo atrás también y sobre todo y en forma muy importante, cómo podemos Canadá y México de alguna forma ser aliados más sólidos contra muchas de las presiones que tenemos de los grandes productores de los Estados Unidos. No se trata de hacer equipo contra ellos, sino más bien que se entienda que lo que nosotros estamos buscando, al menos es la posición de un servidor, la posición del secretario de Agricultura de México, de que necesitamos ir transitando hacia un mercado único, hacia una integración de mercado norteamericano. Somos complementarios, necesitamos unos de los otros. México seguirá siendo un país muy importante y yo diría clave para garantizar la seguridad alimentaria, sobre todo en toda su diversificación de los dos países. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos propugnando, como el presidente nos lo ha dicho y él también lo ha expresado, somos muy importantes, somos socios y no vamos a estar supeditados pues, a políticas que afecten nuestro sector. Entonces nos han venido entendiendo, yo diría, este convencimiento, este trabajo en conjunto. Finalmente hemos logrado tener un diálogo de socios, efectivamente, y no necesariamente como tratar de imponer posiciones
hacia nuestro sector. Entonces, vamos avanzando, vamos caminando en esta relación que la hemos mantenido en el propio interés de Norteamérica. Pero sí somos jugadores importantes. Cuando uno ve el mapa mundial y uno ve la presión que se va a tener para alimentar a la humanidad, no podemos dejar de levantar la mano y decir, Norteamérica, o más bien América como continente, es el proveedor de los alimentos de la humanidad en una altísima proporción en el futuro. Estados Unidos tiene una política sobre los transgénicos. O sea, ellos piensan que todo evoluciona, todo Sí. por su misma. ¿Cuál es la posición de México sobre esto? Hemos escuchado al presidente, pero a veces siento que es más un tema político que un tema que le convenga a México. No lo sé, lo pregunto. Sí, yo creo que el presidente fue muy inteligente cuando en un principio, recuerdo cuando este tema se discutía, lo que él dijo, este es un tema muy polémico, y no es solamente en México, es en el mundo entero, todavía está esta discusión y va a seguir estando. Entonces, al tener, digamos, un abanico de tecnologías que nos permiten avanzar en los rendimientos, en controlar plagas y enfermedades, entonces lo que él instruyó directamente a nuestro sector, directamente al secretario de Agricultura, fue vamos a aplicar las tecnologías convencionales y dejemos de lado esa polémica porque no nos va a permitir, y pensamos que en 6 años lo vamos a resolver, de modo que no vamos a usar semilla transgénica de maíz y no vamos a sembrar maíz transgénico porque esa polémica es aún mucho más complicada en una especie, en un grano tan arraigado en nuestra cultura, nuestras tradiciones. Somos el centro de origen, el centro de domesticación, tenemos la diversidad mundial aquí, de modo que lo dejamos de lado. Específicamente el caso del maíz transgénico. No se tocaron temas relacionados con otros cultivos transgénicos en ese tiempo. De hecho, ha sido muy complicado y bueno, prueba de ello es que sigue siendo parte de esta polémica, no obstante la instrucción del presidente. Entonces lo que estamos haciendo es aplicar las tecnologías convencionales y dejamos de lado ese tema. Esto no excluye la situación en que vive nuestra agricultura de la necesidad de importar granos, principalmente maíz, soya, de mercados comerciales internacionales, principalmente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no somos autosuficientes y va a ser muy difícil que lo seamos en términos del maíz. Entonces, somos autosuficientes en maíz para consumo humano, producimos los 21 millones de toneladas que necesitamos para consumo humano e importamos maíz transgénico en una proporción que puede ser 60, 70% o casi 80% posiblemente de los Estados Unidos, que es el mercado más a la mano que tenemos y el más barato. Entonces, toda esa cantidad que puede ser, varía dependiendo del clima, etcétera, varía de 16, 17 millones de toneladas que estamos importando y eso va destinado a toda la actividad pecuaria. Los pollos, los cerdos, los bovinos, los ovinos, también diferentes industrias como la industria del almidón. O sea, no para la alimentación directa, de los mexicanos. En forma directa, ¿verdad? Como ocurre en el mundo. Entonces, sí tenemos esa necesidad. ¿Cuál es el debate? ¿Por qué no se debería de consumir? O sea, es una evolución de la propia semilla. ¿Está bien dicho? Es una tecnología que inserta un gen, digamos, extraño, ajeno a la especie y le confiere habilidades que por naturaleza no tenía. Por ejemplo, tolerancia a un insecto o a determinado estrés. Es una herramienta tecnológica avanzada. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que a través de la ingeniería genética, hoy día es factible identificar un gen que le confiere una habilidad a una bacteria, por ejemplo, o a un hongo o a otra planta, y se puede introducir en un cultivo y ese gen se expresa y le confiere habilidades que por naturaleza no tenía. ¿Pero no sería lo mismo con las vacunas? Por ejemplo, con esta vacuna del COVID, con muchas vacunas que... Bueno, aquí hay que reconocer que la biotecnología ha aportado, desde el punto de vista de salud humana,
pues lo que ha salvado millones de vidas, porque sin la biotecnología no hubiéramos podido producir las vacunas que hoy día estamos recibiendo todos, que también son transgénicas. Secretario, ¿se siente usted contento del trabajo que ha realizado al frente de la Secretaría de Agricultura? Bueno, es un gran honor acompañar al señor presidente en esta responsabilidad que me ha asignado. Y la verdad, como un profesionista del campo, pues una persona que toda su vida he trabajado en la agricultura, me he preparado para ello en mi carrera profesional. Soy privilegiado por poder tener o ser parte del equipo del presidente en este sector. La misma forma en la cual me he preparado profesionalmente, pues me da esa satisfacción profesional de poder ser parte en tiempos tan importantes, yo diría en la historia de México, pues acompañar al presidente en este sector, primero. Y segundo, me siento privilegiado porque gracias a esta posición, pues uno ha venido aportando en cuanto a su conocimiento, pues lo que hemos venido avanzando en el sector. Yo no diría que hemos logrado superar las cosas que necesariamente tenemos que superar. Esto requerirá de más tiempo. La presión que tiene nuestro sector es muy fuerte. La necesidad de ir haciendo este cambio, de regresar al principio que al final el presidente nos ha pedido, que es rescatar el campo de la pobreza, que es mejorar la calidad de vida de la sociedad rural, que es aspirar a la autosuficiencia alimentaria y que es también trabajar en la soberanía de nuestros granos básicos. O sea, con estos 4 grandes objetivos, pues estamos encauzando lo que nosotros profesional y éticamente sabemos que se debe hacer, claro, con la guía del presidente. ¿Tenemos autosuficiencia alimentaria? En términos generales, sí. En términos generales, hay alimentos y hay alimentos disponibles para toda la gente. Okay. Lo que sí creo que hay una gran injusticia en el sentido de que muchas veces la gente no tiene los recursos para adquirir los alimentos que le dan o que le confieren sus necesidades fisiológicas, no solamente en cantidades, sino más bien en calidad. Y tenemos que ir caminando hacia eso. Me imagino que son muchas las secretarías que trabajan alrededor de UNAM. No es solamente la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura, sino también de otras secretarías que definitivamente, trabajan. No podemos... ¿Cuál es el papel de ello de la Secretaría? Sí, definitivamente no podemos pensar, por ejemplo, en la actividad productiva del campo sin la permanente comunión con la Secretaría de Ambiente, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Energía, porque todo esto al final hace como consecuencia que podamos llevar a la mesa de los consumidores nacionales, de nuestra sociedad, los alimentos en cantidades y en calidades que queremos, porque en todo esto incide. ¿Y si hay coordinación, secretario? Sí, tenemos una excelente coordinación. Nos reunimos permanentemente, tenemos con Economía, por ejemplo, una comunicación muy estrecha, tenemos permanente comunicación con la Secretaría de Medio Ambiente, porque al final de cuentas estamos transitando en una producción sustentable. O sea, qué tanto de la productividad o cómo podemos ser eficientes en la producción al menor costo ambiental posible. Y en ese sentido, pues desde nuestra formación hemos sido conscientes y consecuentes con pues hacer un adecuado cuidado de nuestros recursos. A mí me preocupa mucho el tema del agua y del suelo. Por eso le decía si había coordinación, porque con agua es muy importante en todo este desarrollo. Casualmente yo vengo de una reunión con la Comisión Nacional del Agua. El día de hoy estamos viendo cómo se van a distribuir los volúmenes de agua a los distritos de riego, particularmente en el norte del país, donde pues nosotros lo que queremos es seguir produciendo con la menor huella hídrica posible, ¿verdad? Entonces no podíamos estar pensando o no podría llevarse a cabo una relación de trabajo de esta naturaleza si no hubiera esa complementariedad. Somos
profesionistas, éticos y sobre todo hemos venido trabajando en estos temas desde hace tiempo. Compañeros inclusive de escuela con algunos de ellos. De Chapingo. De Chapingo, por supuesto. ¿Cuál es el legado que desea dejar Víctor Manuel Villalobos Arámbula como secretario de Agricultura? Ya pasando muchos años. Voltear y ver. Sí. Bueno, en primer lugar, sí tengo como responsabilidad principal. ¿Con qué soñó y lo está haciendo realidad? Encauzando. Sacar a la gente de la pobreza, fundamentalmente. Siempre hemos sabido y en nuestro ejercicio profesional convivido con la gente más pobre. Tristemente, dentro de la sociedad mexicana, los más pobres son los que nos dan de comer. Entonces es una injusticia histórica. Tenemos que reivindicar a la gente del campo. ¿Qué lugar lo ha entristecido, enojado de todo lo que conoce usted de México? La Sierra de Oaxaca, por ejemplo, o los yaquis en Sonora, la Sierra de Michoacán. ¿Le ha causado indignación? Sí, desde niño, pues yo vengo también de comunidades rurales de Jalisco, donde pues sí, la pobreza es extrema y todavía no se ha superado. Hay un avance, sin duda, pero tenemos que seguir trabajando y sacar a la gente de la pobreza. Muchas gracias, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.